Bueno, iniciamos la grabación con el permiso de ustedes para poderles compartir posteriormente el video. Bueno, nada, ya saben que si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, activan su micrófono y consultan. Permítanme le avisamos a sus compañeros que iniciamos. Listo. Entonces nada, les comparto pantalla y damos inicio. Ok, me confirman por favor si ya ven mi pantalla. Sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, bien, hoy vamos a continuar con algunas de las herramientas que nos ofrece 3ds Max para modelado poligonal. Digamos que no habría una manera demasiado lógica de explicar esto. El modelado es una tarea que requiere de práctica y que ante determinadas situaciones uno tiene que aprender a resolver esas situaciones. Así que es un poco complicado encontrar ejercicios precisos, exactos, que me permitan abordar el proceso de enseñanza de una forma como, digamos, más clara o menos clara. Así que lo que voy a hacer es mostrarles algunas de las opciones que nos ofrece la opción de Editable Poly según el subobjeto que tengamos seleccionado. Creo que de esa manera podremos entender al menos pues qué opciones tenemos y ya ha llegado el caso encontrar alguna solución al problema que se nos presenta al momento de modelar. Pero también voy a hacer un par de ejercicios en los que veamos algunos casos de modelado sencillos que puedan resolvernos situaciones de manera rápida. Entonces, nada, empecemos con las opciones que nos ofrece esta herramienta de modelado poligonal. Específicamente los Editable Poly nos ofrecen para trabajar. Entonces, como les digo, los parámetros y las opciones que nos ofrece dentro del panel modificar, todas ellas se encuentran dentro de este panel. Van a variar, algunas se van a activar, otras se van a desactivar según el subobjeto que tengamos seleccionado. Entonces vamos a ir recorriendo algunas de ellas. Partamos de una caja, voy a borrar este y hagamos una caja mucho más densa para mostrarles algunas de esas opciones. Hagamos un cubo de 50 por 50 por 50 centímetros y démosle, digamos, 8 por 8 por 8 segmentos. Recuerden que si estamos trabajando desde alguna visualización en la que tengamos activo Default Shading o el sombreado por defecto, debemos activar la opción Edge Faces para que él nos previsualice los bordes dentro de esta caja o dentro del objeto que estemos modelando, sea cual sea. Bien, la primera opción que quiero que veamos hace referencia a la selección. Voy a modificar este objeto, vamos a ir al panel modificar, lo voy a convertir en un editable poly. Recuerden que tenemos las dos opciones, asignar el edit poly como modificador para mantener la caja como objeto base. Sin embargo, en la mayoría de situaciones eso no va a poder ocurrir a lo largo de todo el proceso de modelado. Digamos que no será fácil que yo asigne este modificador y modifique todo el objeto y siga manteniendo la caja como base, y si lo hacemos al volver a la caja y modificar algo en ella, muy probablemente afectemos de manera dramática el modelo. Entonces no es tan habitual que lo hagamos de esa manera. Normalmente vamos a convertir el objeto en editable poly. Sí vamos a utilizar modificadores, vamos a ir agregando algunos modificadores, pero normalmente vamos a llegar a un punto en el que tendremos que colapsar todos esos modificadores y dejar todo como una simple malla para poderla seguir trabajando. Vamos a ver algunos casos de eso. Entonces en este caso no voy a usarlo como modificador, lo voy a retirar y lo que voy a hacer es convertir la caja en un editable poly en un proceso destructivo, pero mucho más eficiente en la mayoría de casos. Entonces simplemente doy clic derecho sobre la caja dentro del
Modify Stack dentro de la cajita de modificaciones, doy clic derecho donde dice que es una caja y le digo que se convierta en un Editable Poly. Recuerden que no vamos a trabajar ni Editable Mesh ni Editable Patch, son otros dos métodos distintos de modelado, tienen otras opciones distintas. El que utilizaremos porque es el que más opciones nos da y porque es el que utilizan absolutamente todas las herramientas de modelado poligonal, entiéndase Blender, Maya, incluso Rhinoceros también tiene opciones de modelado poligonal y muchos otros software, incluso SketchUp también es una herramienta que podríamos incluir dentro de ese paquete de herramientas de modelado poligonal. Entonces, normalmente vamos a encontrar dentro de todas ellas la opción de editar esa malla como poliedro editable, no como editable Mesh, no como editable Patch, no como NURBS, porque esos son métodos más propios de Max. Hay otras herramientas que también los usan, pero normalmente las que más opciones nos van a ofrecer son estos, los editable poly. Entonces, bien, lo seleccionamos como editable poly y vamos a los subobjetos. Para acceder a los subobjetos, entonces podemos desplegar la flechita que aparece detrás del editable poly al haberlo convertido en él y eso nos despliega las opciones de subobjetos disponibles para trabajar o dentro de esta pequeña persiana llamada selección podemos seleccionar y activar el subobjeto que queramos trabajar, ya sea los vértices, los lados, los bordes, los polígonos o los elementos. Entonces vamos a los vértices. La primera opción que quiero mostrarles no hace parte específicamente de esta caja de selección, sino que aparece en la siguiente persianita que se llama Soft Selection o selección suave. ¿Qué es eso de Soft Selection? Esto normalmente está inactivo. Siempre está inactivo por defecto, pero la podemos activar. ¿Qué ocurre al activarla? Voy a seleccionar un vértice cualquiera. Recordemos que esta caja mide 50 por 50. Le di esa medida por una razón. Voy a seleccionar este vértice del centro. Miren lo que ocurre con los demás vértices. Hay un área roja sobre el vértice que seleccioné y va mostrándome una pequeña gradación de color hacia el azul. ¿Qué ocurre con eso? Que si este soft selection no está activo y selecciono específicamente ese vértice y lo muevo, por ejemplo vamos a mover ese vértice en el eje Y y lo desplazo, pues desplazo ese vértice, exclusivamente ese vértice. Si activamos soft selection, al seleccionar ese vértice y moverlo, no solo muevo ese vértice, muevo un grupo de vértices, pero no todos se mueven en la misma cantidad. Se van moviendo igual que el color que él me está mostrando de manera gradada. Es decir, se van a medida que se alejan del vértice seleccionado, se van moviendo un poquito menos hasta el punto de afectación total, que es el que está en azul. Esos son los últimos vértices que se han movido. Los demás, los que no están dentro de esa gradación de color, es decir, estos que ya quedaron en la línea blanca, esos vértices ya no se movieron para nada. Pero es una opción que vamos a utilizar frecuentemente dentro de este proceso de modelado poligonal porque nos va a permitir afectar regiones y no solamente puntos específicos. Y normalmente vamos a encontrar la necesidad de afectar eso, regiones completas de forma, digamos, no uniforme y no solamente un punto. Entonces, importante entender y conocer esta herramienta Soft Selection. Esto tiene un valor llamado falloff que determina el área de incidencia de esa selección. Está en 20 centímetros, entonces vean cómo, como la caja mide 50, algunos vértices hasta el final se logran afectar, pero no afectó ningún vértice del extremo al seleccionar ese vértice del centro. No estoy afectando un vértice del extremo, este es el del centro, perdón. Miren cómo no llega este borde, no llega este borde, ¿sí? No está afectando absolutamente todos. Si ampliamos esa área, si ampliamos ese fall-off a, por ejemplo, 30 centímetros, ahí sí ya estaríamos afectando vértices hasta el extremo. ¿Sí? Porque estaría afectando 30 centímetros para cada lado, 60 centímetros en total, y la caja mide 50, o sea que sí tomaríamos hasta el extremo de la caja. Miren cómo efectivamente, por ejemplo, en la parte superior, algunos de los vértices se han modificado, y en los lados y abajo. Como les digo, es una herramienta indispensable que vamos a estar trabajando con mucha frecuencia en estos procesos. Y a medida que bajemos ese fall-off, pues será menor el área de incidencia. Si lo dejamos en 10 centímetros, pues ya apenas afecta a algunos de los vértices que se encuentran más cerca.
Bueno, en este caso voy a quitar ese soft selection y vamos a ver qué opciones nos ofrece entonces este elemento. Dime. Ese subselection solo se puede utilizar como hacia, hacia afuera, o sea, no se puede hacia el interior del juego. Claro, 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 porque si yo muevo los objetos, por ejemplo, activémoslo y démosle un valor de 20 centímetros como lo teníamos inicialmente. Si muevo los vértices hacia adentro, claro, también hacia adentro genera el mismo efecto. Recuerden que estos objetos, cuando estamos hablando de modelado poligonal, los objetos no los entendemos como un objeto lleno, ¿sí? No es que sea una masa a la que envuelvo con algo. No, no, no. Estos finalmente son objetos huecos. Si yo elimino uno de estos polígonos o algunos de estos polígonos, por ejemplo, vamos aquí a polígonos y elimino, desactivemos el soft selection y elimino algunos de estos polígonos, con control voy a agregar, por ejemplo, estos. Miren que por dentro esto es hueco. Sí, miren, por dentro es totalmente hueca la forma. Entonces, básicamente estamos trabajando con cáscaras. Entonces, al estar trabajando con cáscaras, lo que esté adentro no importa, no hay nada adentro. Entonces, en ese caso, cualquier afectación que yo haga sobre la malla hacia el interior del objeto, pues él la va a aceptar y no me va a aparecer algún relleno por fuera del objeto. No hay relleno. Entonces, sí, puede ser hacia adentro, puede ser hacia afuera, no, no hay inconveniente. Gracias, profe. Con gusto. Bien, entonces, dentro de las opciones de selección, la primera persiana que nos aparece aquí se llama selección, que como les digo es la que nos va a permitir determinar qué subobjeto vamos a trabajar. Y lo primero que aparece cuando estamos en los vértices son estas dos opciones, Shrink y Grow. Shrink, como les digo, reduce el área de selección, la disminuye. En este caso tenía seleccionado un vértice, le di shrink y lo deseleccionó. Y grow la amplía, entonces empieza a seleccionar los vértices que estén cerca. Si le damos grow, selecciona los dos vértices, los cuatro, bueno, sí, cuatro vértices más cercanos. Miren, aquí están. Si le volvemos a dar grow, seleccionará los que estén más cerca a esos que ya estaban seleccionados y así sucesivamente. Perdón. Entonces grow nos va a ir ampliando la selección. Dependiendo del subobjeto seleccionado, si en este caso siendo el vértice, pues selecciona los que se conecten. Si tenemos seleccionado otro tipo de elemento, como por ejemplo los lados, edge, y selecciono un lado y le doy grow, pues él selecciona los vértices, los lados, perdón, que se conectan a ese lado que tenía seleccionado y a medida que le vamos dando grow va seleccionando los que estén conectados a ellos y shrink va disminuyendo la selección. Volvamos a los vértices. Nos aparecen aquí otras opciones. Voy a seleccionar otra vez solo un vértice. Este vértice, creo que seleccioné el central, sí, seleccioné el central. Lo primero que aparece, la primera opción que aparece luego dentro de esta persianita que dice editar vértices, persiana que obviamente va cambiando según el subobjeto seleccionado. Si voy a Edge cambiará a editar lados, si voy a Border cambiará a editar bordes, si voy a polígonos cambiará a editar polígonos, en fin. Entonces vamos a vértices, aparece editar vértices. Lo primero que aparece es borrar el vértice, removerlo. Si remuevo el vértice, él elimina el vértice y elimina los lados que estén conectados a ese vértice, generando un nuevo polígono, en este caso de más de 4 lados, un polígono que tiene 2, 4, 6 y 8 lados, pero no elimina la cara. Recuerden que les había comentado en la sesión anterior que lo mismo podemos hacer con el teclado. Si yo le doy la tecla backspace, es el mismo remove, elimina el vértice sin afectar las caras que estaban conectadas a ese vértice. Pero si le damos suprimir, elimina las caras que estén conectadas a ese vértice. Entonces tienen que tener cuidado con ese tema. Backspace para remover el vértice sin eliminar las caras, suprimir para borrar el vértice eliminando las caras que estén conectadas a ese vértice. Luego aparece la opción break. ¿Qué es break? Es romper ese vértice. ¿Qué quiere decir que rompa el vértice? Pues que ese vértice ha separado las caras que estaban conectadas a él. Miren, ahora tengo 4 caras desconectadas. Ya ahí están. Estas 4 caras se desconectaron. Entonces generé un hueco en la malla, aunque no se vea. Y esto es algo a lo que debemos tenerle
mucho cuidado, prestarle mucha atención, especialmente cuando importemos mallas, porque al importar mallas modeladas en otro programa es habitual que lleguen vértices abiertos que están uno sobre otro y no nos damos cuenta de que ahí hay un hueco y luego al suavizar se empiezan a presentar problemas. Por ejemplo, en este caso que tenemos ese vértice roto, si suavizamos es probable que ahí se nos generen, miren, aquí se generaron puntos de tensión. Sí, de esos puntos de tensión vamos a hablar luego. Miren cómo todo el resto de la malla sigue siendo cuadradita, no hay lío. Obviamente los bordes pues se suavizaron, pero aquí tenemos un problema de malla, ¿sí? Porque él está haciendo cálculos sobre unas caras que están desconectadas. Entonces, si se nos empiezan a presentar esos problemas, habitualmente el lío es que hay vértices que están abiertos, que están separados. ¿Qué hago en ese caso si encuentro vértices separados? Hay una forma muy sencilla de resolver el tema. Yo puedo seleccionar todos los vértices de la malla. Si veo que puede ser ese el problema, selecciono todos los vértices de la malla y bueno, aquí hay que hacer una aclaración con respecto a esa selección. Miren esto, yo estoy viendo el cubo por un lado. Estamos viéndolo por el frente. Este es el lado derecho, izquierdo, perdón, y la vista superior. O sea, estamos por esa esquinita. Y yo abro una ventana de selección y estoy seguro de que se han seleccionado todos los vértices de la malla. Pero hay una opción, a ver si me acuerdo cuál es aquí. Creo que es este backface. Si ese backface está activo, vamos a ver si sí es, selecciono de nuevo y miren cómo los vértices que no veía no se seleccionaron. Solamente quedaron seleccionados los vértices que estoy viendo. Esto puede ser muy útil si, como por ejemplo en este caso, yo tengo esos cuatro vértices que están abiertos. Creo que es este el que sí, es este el que está abierto. Si este backface no está activo y yo hago una selección de esos cuatro vértices, creo que los seleccioné solo ellos, pero es probable que haya seleccionado algún vértice, perdón, me alejo aquí, es probable que haya seleccionado algún vértice al otro lado del objeto. Miren, este vértice quedó seleccionado y probablemente alguno de la parte de abajo también haya quedado seleccionado o de la parte de atrás del objeto. Parece que ahí no, parece que solo seleccioné ese vértice del lado izquierdo. ¿Sí? Pero pues hay que tenerle mucho cuidado a eso también porque prestarle mucha atención porque puedo terminar haciendo algo sobre un vértice que no sabía que estaba seleccionado. Entonces, si quiero solamente seleccionar los vértices que estoy viendo, activamos ese backface y yo sé que al hacer esto, lo único que selecciono son los vértices visibles. Estoy plenamente seguro de que ningún otro vértice ha quedado seleccionado en la malla. O lo contrario, puede que quiera seleccionarlos todos, no solo los que estoy viendo, entonces me aseguro de que el backface esté inactivo. Por defecto está inactivo. Listo, entonces les decía que si me doy cuenta que puede ser que la malla tenga caras desconectadas, vértices abiertos, pues puedo seleccionarlos todos, absolutamente todos, y vamos a una opción que nos aparece aquí en los vértices, en editar vértices, que se llama soldar, weld. ¿Qué hace ese weld? Pues como su nombre lo dice, soldar, unir vértices, pero ese weld tiene un parámetro y es esta distancia. Esta distancia determina cómo va a unir o a qué distancia va a permitir el que estén alejados un vértice del otro para unirlos. En este caso la distancia está en 1 milímetro, 0,1 centímetros. Yo sé que estos dos vértices, por ejemplo, estos dos vértices se encuentran a más de 1 milímetro, pero los cuatro que estaban sueltos, que les recuerdo son estos de aquí, esos cuatro vértices se encuentran entre ellos a menos de 1 milímetro uno y otro. Entonces, en este caso, si yo acepto esa distancia y le doy aquí a aceptar, estoy seguro que esos cuatro vértices se han vuelto a unir en uno solo. Miren, ahí otra vez está un solo vértice sin afectar los demás. Si la tolerancia, eso es un valor de tolerancia, si la tolerancia fuera mayor, por ejemplo, esta caja mide 50, está dividida en 8 segmentos, o sea que entre segmento y segmento hay más o menos 50 dividido 8, 5, unos 6 centímetros más o menos entre vértice y vértice. Si yo le dijera, por ejemplo, que quiero soldar, weld, y le digo que la tolerancia sea de 10 centímetros y acepto,
Miren, todo se unió en un solo vértice, porque todos los vértices se encontraban entre uno y otro a menos de 10 centímetros. Entonces he colapsado toda la malla en un único vértice. Así que mucha atención a ese valor de tolerancia. Debe ser siempre bajito, aunque en algunos casos pues pueda que necesitemos que el valor sea un poco mayor para conectar vértices que estén más alejados entre sí. Luego de ese break y weld, entonces break los separa, weld los vuelve a unir. También tenemos una que ya se llama target weld. Voy a volver a romper este vértice. Entonces seleccionémoslo y rompámoslo. Entonces yo voy a movamos uno de los que se abrió. Este vértice, llevémoslo hacia adentro. Listo. Y movamos este vértice un poquito hacia afuera y este vértice movámoslo también un poquito hacia afuera. Este vértice está en el lugar que quiero que estén los demás. ¿Sí? Los demás ya los desplacé. Entonces yo quiero que los vértices se vuelvan a unir, pero se unan a este que está en la posición correcta. Por consiguiente, dime. 15. No, puede ser que, no sé, alguien habilitó su micrófono. Bueno, entonces, si yo quiero conectar los vértices a ese que sé que está en la posición correcta, no puedo decirle que los una. Digamos que en este caso ya se encuentran a una distancia mayor de 1 milímetro entre uno y otro. Entonces yo podría decirle, bueno, voy a utilizar weld y voy a aumentar la distancia, por ejemplo, a 1 centímetro. Yo sé que están a menos de 1 centímetro o muy seguramente están a menos de 1 centímetro y le doy a aceptar, no, incluso están a más. Vamos subiendo esto. Ahí, uy, los alejé bastante. Digamos ahí, a 7 centímetros. Listo, entre los cuatro. Los unió. Pero ¿dónde los unió? Los unió fuera de donde estaban ubicados. ¿Qué hizo él? Digamos que trazó la distancia entre los cuatro elementos, halló un punto medio entre esos cuatro y en ese punto medio los unió. Por consiguiente, desplazó el punto que me interesaba. ¿Qué hago en ese caso? No usemos weld, sino target weld. Pero target weld solamente funciona entre dos vértices. Voy a target weld, selecciono el vértice que quiero que se mueva y con clic sostenido, miren que aparece una linecita punteada, indico a qué vértice quiero que se una, a este. Suelto y él se movió y se unió a ese vértice. Luego voy a ir a este vértice y con clic sostenido lo llevo a este otro vértice y con este lo llevo a este vértice. Y listo, tenemos soldados los cuatro puntos de nuevo. Este es un único vértice nuevamente. Y está en la posición que quería que se mantuviera. Miren, ahí está como un único vértice y en la posición correcta. Entonces ahí tenemos break, weld y target weld. Ah, y remove que ya lo vimos. Extruir, bueno, extruir con un vértice pues no tiene mucho sentido. Finalmente al extruirlo lo que estoy haciendo es moviendo el vértice y generando cuatro vértices alrededor de él. Entonces a medida que voy aumentando, pues él aumenta la distancia a la que está moviendo ese vértice y los otros vértices generan en el punto medio entre donde él se encontraba y el siguiente vértice. Entonces están generando en este punto haciendo de nuevo un quad. Recuerden que estas herramientas generalmente pretenden que la malla quede en polígonos de cuatro lados. Entonces casi todas las opciones que vamos a encontrar van a permitirnos generar esos polígonos de cuatro lados. Pero bueno, no tiene mucho sentido. Realmente nunca en la vida he modelado algo extruyendo vértices. Normalmente extruimos caras, es lo que habitualmente haremos. Ya vamos a llegar a ese punto. Luego aparece chamfer y vamos a seleccionar, por ejemplo, los vértices de esta esquina. Seleccioné más de los que debía. Vamos a hacer estos vértices, listo. Selecciono los vértices de esta esquina y vamos a chamfer. Entonces al darle chamfer, lo que él está haciendo es creando, mire, un chaflán específicamente en ese vértice. Pero ese chaflán no está afectando realmente el borde, es decir, no me está redondeando un borde, sino está tratando de redondear ese punto específicamente y miren el tipo de geometría que empieza a generar. De nuevo,
toda dividida en quads, toda dividida en caras de 4 o en polígonos de 4 lados, pero pues una forma bien extraña. Entonces es también muy raro utilizar chamfer en un vértice. La extrusión normalmente la vamos a utilizar en polígonos y el chamfer normalmente lo vamos a utilizar en lados, no en vértices. Entonces no tiene mucho sentido en este subelemento. Luego aparece la opción de conectar. ¿Qué nos permite hacer conectar? Seleccionar dos vértices. Selecciono este vértice y este vértice de acá. Digamos, ahí tenemos dos vértices opuestos que no están conectados y le puedo dar aquí conectar. Hago clic en conectar y él crea un lado entre esos dos vértices. Una opción muy útil cuando tengamos polígonos de más de 4 lados y querramos convertirlo en polígonos de 4 lados. Ejemplo, si eliminé este vértice, entonces selecciono este vértice y lo remuevo y luego quiero volver a crear o a dividir este polígono que quedó de 8 lados, volverlo a dividir en polígonos de 4, puedo seleccionar estos dos elementos, estos dos vértices, conectarlos y luego seleccionar estos dos y conectarlos. Aquí me falta uno en el medio. Sí, aquí falta uno en el medio para que pueda conectar. Miren que estos dos ya no los conecta porque no puede pasar por este lado que acabamos de crear. Entonces en este caso tendríamos que agregar un segmento más o un vértice más, pero para agregar un vértice ya no lo puedo hacer desde los vértices, tendría que hacerlo desde los lados. En los lados sí tendría la opción de agregar vértices, como con este split. Con este split yo puedo hacer clic en algún punto y dividir ese lado en dos lados. No me está dejando partirlo. Si no me está dejando partirlo en dos. Bueno, ahorita lo miramos entonces porque ya no me está dejando dividirlo en dos lados. Pero bueno, ahí hay otras opciones para agregar más vértices. Ahorita la vemos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Por ejemplo, listo. No quiero ponerme a agregar otro vértice, en fin. Entonces tenemos otra opción adicional, que es cortar. Entonces vamos a ver, cortar debe estar por aquí abajo. Aquí está, cortar. Eso ya está no está en editar vértices, sino en editar geometría. Entonces vamos aquí a cortar y en cortar aparece el cursor de esta manera, como con una cuchillita. Yo puedo hacer clic sobre un vértice, miren que el cursor cambia cuando me acerco a un vértice y con clic sostenido moverlo hasta donde quiera cortar, es decir, hasta el otro vértice. Y ahí hago clic de nuevo, clic derecho para finalizar y ya corté esos dos polígonos, los corté de nuevo creando un vértice aquí en el medio. Ese cortar es una herramienta que podemos utilizar para varios procesos de modelado. Por ejemplo, supongamos que esta cara tuviera una perforación rara, ¿sí? Con una forma extraña. Entonces yo puedo ir a esta herramienta cortar y empezar a hacer clic. Eso sí no depende, como dice que está dentro de las opciones de editar geometría, no depende del subobjeto que tenga seleccionado. Va a funcionar igual esté en el que esté, incluso si no estoy en ninguno. Va a funcionar ese cortar de la misma manera. ¿Cómo funciona? Yo le digo que voy a cortar y empiezo a hacer clic en donde quiero generar mallas. Entonces yo puedo decir, quiero cortar de aquí, acá, aquí, aquí, a por acá, por aquí, por acá, por acá, aquí, aquí, aquí y finalizo ahí. Clic derecho para terminar e hice un corte generando nuevos polígonos sobre esta malla. Entonces efectivamente ahora yo puedo seleccionar esos polígonos. Vamos aquí a la opción de polígonos, clic derecho, selecciono esos polígonos que acabo de crear, aquí con control voy agregando, por ahí los moví, y yo ya puedo hacer algo con ellos. Podría extruirlos, podría borrarlos, bueno, lo que necesite hacer. Por ejemplo, los voy a extruir hacia adentro y los borro para generar un vacío. Alrededor me quedaron polígonos de más de 4 lados. Este polígono tiene 5, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Bueno, en fin, ahí quedaron polígonos que no son de 4 lados, pero eso ya lo resolveríamos luego. Ya miraríamos cómo puedo empezar a conectar polígonos para volverlo a dejar de 4 lados, porque de nuevo, esto me va a generar problemas, polígonos de más de 4 lados me van a generar problemas especialmente al suavizar la malla. Voy a aprovechar esta malla ya que la creamos accidentalmente.
Voy a aprovechar esta malla y voy a darles ahorita un ejemplo de por qué los polígonos de cuatro lados son necesarios en muchos casos. Vamos a copiar esto, voy a darle aquí Shift y voy a copiar esto al lado, copiado. Ok, listo. Voy a seguir trabajando sobre este objeto y luego pasamos a trabajar sobre este. Bueno, sigamos entonces con las opciones que nos ofrecen los subobjetos. Polígonos, perdón, vértices. Bueno, ya pasamos a conectar. Esto nunca lo he usado en la vida, no sé qué haga exactamente. Remover vértices aislados. Pero yo no tengo vértices aislados. Bueno, es que esto de aislar, isolate, ese isolate es aislar. Habría que ver qué opción, como nunca la uso, no tengo ni idea, habría que ver qué opción me permite aislar esos vértices para luego decirle que remueva específicamente esos vértices aislados. Pero bueno, no sé realmente cómo funcionan estos dos elementos, porque como les digo, nunca los he usado. Listo, ya luego vienen las opciones de editar geometría, esas las vemos ahorita fuera de los subobjetos. Pasemos a los lados, Edge. Cuando pasamos a los lados, entonces, como les decía, cambian algunas opciones. Entonces vemos que dentro de Edit Edge las opciones de selección no cambian. Bueno, cambia este Shrink, Grow, ahora aparece Ring y Loop. Ya les expliqué ese Ring y Loop. Si yo selecciono un lado, seleccionemos uno de arriba donde todavía no hay huequitos. Si yo selecciono este lado, por ejemplo, y le digo que quiero seleccionar en anillo Ring, él va a seleccionar toda la cadena de lados que puedan conectarse y no estén conectados. Miren que aquí, por ejemplo, seleccionó hasta el de adentro, mientras que aquí ya paró. Este lado ya no lo seleccionó. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo un solo lado, ya hay dos. Por consiguiente, ahí se rompió el loop que podríamos generar. Entonces, en este caso, al seleccionar estos elementos conectados o que no están conectados, yo ya podría conectarlos con una opción que les muestro ahorita. Pero recuerden, Ring selecciona la secuencia de lados que no están conectados, pero podrían conectarse. Mientras que Loop, si yo selecciono de nuevo este lado y le damos Loop, Loop selecciona la cadena de lados que ya estén conectados. En este caso, todos los lados alrededor del cubito, porque todos ellos están conectados, como su nombre lo dice, en loop, en secuencia. Luego tenemos aquí dentro de Edit Edge las siguientes opciones. Remover. Lo mismo que en el caso de remover los vértices. Puedo eliminar esos lados sin eliminar las caras que estén conectados a ellas. Entonces si le doy remover, él elimina esos lados. Incluso creo que los vértices, no, miren, los vértices que estaban generando esos lados no se borraron. O sea, él borró los lados pero dejó los vértices. Otro tema en el que debemos tener cuidado, porque entonces ahora se han generado polígonos de 6 lados, ya no son de 4, estos rectángulos ya no tienen 4 caras, 4 lados, sino tienen 6 lados. Entonces debemos tener cuidado con eso. En ese caso, si voy a remover lados, debo fijarme, seleccionemos de nuevo este lado. ¿Listo? Debo fijarme en que al removerlos también se remuevan los vértices. Eso no lo puedo hacer directamente desde esta opción. Tengo que eliminar los lados y posteriormente entrar a eliminar los vértices que hayan sobrado. La tarea es doble sí o sí. Este split, a ver si sí, porque polígono. Ah, bueno, ok. Entonces sí, los separó. Es como el break de los vértices. Separa o rompe esos lados. Entonces miren cómo al seleccionar toda esa secuencia y darle split, he abierto la forma en dos formas distintas. Ahora tengo dos elementos que no les había mostrado. Este es su objeto de elementos. Ahora tenemos dos elementos. Este es uno y este es otro, porque ya no están conectados. Sí, son dos elementos distintos, desconectados el uno del otro. Entonces, split me va a permitir, como break, separar esos lados. Aquí estoy dándole control Z. Listo. Me va a permitir separar esos lados para romper la geometría. Si los separamos, igual que en el caso de los segmentos, aquí por ejemplo, miren, no se separaron estos vértices. Entonces tendré que tomar este vértice y romperlo. Break. Uy, los moví todos, los rompí todos. Bueno, estos no están rotos. Break. Ok.
Listo. Ahí he roto, separado por completo la forma. Bueno, por completo no, porque aquí abajo todavía hay un vértice que se mantuvo unido. Y al otro lado me imagino que también por acá es probable que haya uno. No, aquí sí se separaron por completo. Sí, este de abajo. ¿Por qué? No sé por qué esos se mantuvieron unidos, pero bueno. Entonces, si he separado y quiero conectar lados, tenemos exactamente las mismas opciones que con los vértices. Weld para seleccionar dos lados, este lado, y soldarlos, controlando la distancia de tolerancia entre ellos. O sea, ahí está. O target weld. Igual, puedo decirle quiero que este lado se conecte a este lado. Quiero que este se suelde, esa es la expresión correcta, se suelde con y este se suelde con y este lado se suelde con y así sucesivamente vamos conectando de nuevo los lados que habíamos separado. Si tengo dos segmentos separados, por ejemplo, en este caso, aquí en este huequito que acabamos de abrir, quiero tapar esa perforación. Hay varias opciones para tapar ese hueco, porque dejé aquí un vacío que no quiero. Una de esas opciones es empezar a conectar lados por medio de esta opción Bridge. ¿Qué hace Bridge? Selecciono este lado y un lado de arriba, por ejemplo, este lado. Listo, con control agrego a la selección y digo que entre esos dos lados que he seleccionado quiero crear un puente, bridge. Hago clic y él creó ese puentecito, es decir, crea un polígono entre esos dos lados seleccionados, pero eso tiene parámetros. Recuerden que estos botoncitos cuando tienen esta ventanita al lado es porque puedo abrir la configuración y trabajar con sus parámetros. Le doy control Z y abramos sus parámetros. Entonces al hacerlo, él ya conecta, pero aquí me da una opción y es agregarle segmentos a esa conexión. Él lo está conectando con un único polígono, pero yo puedo decirle que lo conecte con dos polígonos, con tres, con cuatro, con lo que necesite. Por ejemplo, en este lado, si yo quisiera cerrar ese hueco con cuadraditos, tendría que contar cuántos lados tengo al costado derecho, cuántos al izquierdo. Aquí tenemos uno, 2, 3, 4 y 5. Al otro lado tenemos uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tendríamos un problema para cerrar esa cara porque no va a ser fácil conectar un lado con el otro, no están con la misma cantidad de segmentos, tendría que dividir uno de estos posiblemente, donde tenemos 5, dividir por ejemplo este segmento en dos para que tengamos 6 y 6 y ahí ya puede hacer una conexión más sencilla. ¿Sí? Ejemplo, para darles el caso de una vez, cancelemos esto. Si yo le dijera que quiero conectar este y este lado, los quiero conectar con los lados de acá, con uno, 2, 3, 4 y 5, 5 y 5, él los va a conectar. Yo le puedo decir, haga puente entre ellos y efectivamente miren cómo conecta cada lado con un lado opuesto, pero me está quedando aquí un hueco. Sí, porque este vértice no tuvo con qué conectarse. Podríamos resolverlo de varias maneras. Yo podría decir, bueno, no, entonces también agreguémosle este con este. A ver si me lo permite. No, eso ya no me los permitió conectar. Sí, nada, me tocó Alt. Perdón, me enredé. Control agrega la selección, Alt quita de la selección. Entonces presiono Alt y quito esos dos y vuelvo al puente. Bridge. Listo. Y resolver este hueco de alguna manera. Opción uno. Opción 2. No, voy a dejar 6 y 6 lados. Entonces lo que voy a hacer es dividir esta cara en dos segmentos. Yo podría hacerlo entre estos dos. Podría decirle, voy a coger estos dos segmentos y voy a crear un segmento entre ellos. ¿Cómo creamos segmentos? Con la siguiente herramienta. Se llama conectar. ¿Qué hace conectar? Me permite unir lados que no están conectados con un segmento adicional. Entonces le damos conectar y miren cómo él creó un ladito nuevo. Puedo crear uno, dos, tres lados, lo que quiera. Yo podría decirle aquí cree un lado, acepto y ya tengo 6 lados al lado y lado. Aquí ya hay 6 segmentos y al lado izquierdo ya hay 6 segmentos. Entonces ya los podría conectar. Pero problema, este polígono ya no tiene 4 lados, tiene 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Es un pentágono, puede valer, puede ser que nos funcione o si quiero mantener los 4 lados puedo hacer lo siguiente. Deshagamos esto, selecciono
este lado, vamos a Edge, selecciono este lado, le digo que quiero que haga la selección en anillo, Ring, listo, él selecciona toda la cadena que le va a ser posible conectar hasta aquí, porque como la figura, el objeto se rompió hasta aquí, y puedo decirle que conecte todos esos lados. Entonces le damos aquí conectar y él crea ese segmento adicional. Entonces yo le puedo decir, no, agregue 2, 3, 4 segmentos, lo que quiera. No, uno solo. Aceptamos y listo. Ya tenemos 6 y 6 y todas las caras por ahora siguen teniendo 4 lados. Después voy a tener problemas si quiero cerrar esto aquí y volverlo a unir. Porque ahora hay dos segmentos aquí y uno solo a la derecha. Pero eso lo vamos resolviendo caso a caso. Entonces yo ya podría decirle que quiero que este con este control, este y este se unan a este, este, este y este. Le damos bridge y él ya conectó 6 con 6. Todavía hay por aquí un huequito que tendríamos que resolver. Démosle a aceptar y lo podríamos resolver de varias maneras. Yo podría decirle aquí, por ejemplo, vamos a los vértices y le digo que quiero un target weld, por ejemplo, entre este vértice. Miren que aquí hay un vértice que quedó por allá escondido. Quiero un target weld de este vértice a este de aquí, de este vértice a este de acá, de este vértice a este de acá, y ahí me quedó faltando un vértice. Entonces tendría que cortar. ¿Sí? Quedó faltando un... Ah, y abajo también quedó faltando un vértice. Es más, faltan más de un vértice abajo. Tendríamos que mirar en la parte inferior a ver cómo quedaron esos vértices. Por aquí hay un vértice, por aquí tenemos otro, por acá tenemos otro vértice. Aquí tenemos uno, 2, 3, 4 y 5 lados y solo hay 4 aquí. Y arriba también tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6 lados tenemos arriba y solo tenemos 4 vértices. Aquí también quedó faltando uno. Entonces tendríamos que hallar un número igual. O sea, que sean 6 y 6 de nuevo también. Entonces tendríamos que dividir seguramente en la parte de abajo un segmento. Podría ser este, Edge. Selecciono este segmento. Le damos selección en anillo, Ring. Listo, ahí seleccionó hasta abajo. Conectamos. Vamos a conectar con un solo segmento en la mitad. Ese segmento por defecto aparece en la mitad, pero por aquí hay dos valores que me permiten modificar eso. El último valor que aparece aquí, no sé qué nombre tenga, este me permite desplazar ese punto de conexión en porcentaje. Miren que si lo llevo al 100, él se pega al extremo derecho. Y si lo llevo a menos 100, se pega al extremo izquierdo. Si lo dejo en 0, queda en toda la mitad entre los dos lados que existen actualmente. Y si lo divido en más de un segmento, dos o tres, con el primer valor puedo unir esos segmentos que estoy creando nuevos o separarlos. De nuevo, de menos 100 para que queden todos pegaditos o 100 para que queden todos hasta el extremo del otro lado. Entonces en este caso en cero, pero no voy a dejarlo en un solo segmento, en toda la mitad, cero y acepto. Listo, ya tenemos 6 y 6. Y estos que están divididos en 4, tendré que dividir dos de ellos. Será este. Aquí tengo un lado. Sí, ese lado. Será este y que seleccione aquí en anillo, ring. Perdón que me aleje, yo sé que algunas cosas no se ven bien cuando me alejo, pero ring y que los conecte. Conectar con un solo segmento, acepto y probablemente este de aquí, ring, conéctelos. Aquí ya sé que con uno solo, entonces no voy a entrar a los parámetros, de una vez hago clic en conectar y ya tenemos 6 y 6 lados y ya puedo de nuevo ir a los vértices y empezar a conectar vértices. Entonces vamos con un target weld, selecciono este vértice a este a este a este aquí y este acá. Listo, y por la parte de arriba vamos a conectar este con este y este con este. Y listo, tapé ese hueco y todo está en cuadraditos. Complicado, sí, complicado. Que no está tan bien distribuidos esos cuadraditos, sí, tal vez no están tan bien distribuidos. Ahí habrá que ver de qué manera los podemos reorganizar un poco. Muy probablemente irnos aquí a la vista frontal. Voy a activar aquí
el default shading y activo el edge faces, quito esa grilla G y empiezo a mover vértices. ¿Por qué me fui a la vista frontal? Porque si yo sé que yo aquí tomo un vértice y lo desplazo, no lo estoy moviendo ni para adelante ni para atrás, solo lo estoy moviendo de izquierda a derecha. Entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Podría tomar, por ejemplo, toda esta secuencia de vértices, incluido este, y hay otra opción que aparece para cualquier subobjeto, que es alinearlos, y eso está por allá abajo. Aquí está. Eso está en editar geometría, porque es igual para cualquiera de los elementos. Vértices, lados, polígonos, para cualquiera. Y es este, Make Planar. ¿Qué es eso de Make Planar? Es que todos esos elementos que yo haya seleccionado se alineen en un eje, X, Y o Z. En este caso necesito que se alineen en el eje X. No mentiras. Si le digo que se hagan planos en X, se van a unir en X. Muestra a ver. No sé aquí en este caso. Vamos a probar. Le digo que se hagan planos en X. Sí, sí era en X. Entonces en el eje X efectivamente se alinearon todos. Ahí nos faltó conectar un vértice. Miren que ya me apareció ahí un error. Ah, no mentiras, no faltó conectarlo. Es que estoy... Sí, es que me está mostrando este otro vértice. Seleccioné uno que no era. El que tenía que seleccionar no era este. Alt. O bueno, sí era ese también, pero también este de aquí. Control y agrego este vértice. Listo, volvamos a la frontal. Entonces le digo que todos se hagan planos en X. Listo. Y lo mismo con estos de aquí. Este con este, con este, con este, con este. Y estos dos, este y este. Volvemos a la frontal. Que se hagan planos en X. Listo. Y así continúo. Entonces ya siendo planos, yo ya puedo empezar a organizar un poquito mejor esto. Estos por aquí. Quiero que estos vértices. Voy a activar aquí backface. No quiero que se seleccione los vértices de atrás. Entonces selecciono todo este conjunto de aquí. Y lo desplazo un poquito para la derecha. Y así sucesivamente. Podría decir que estos también se hagan planos en X. Make planar en X. Y los desplazo un poquito para la derecha. Igual estos de aquí. Make planar en X. Ok. Y así voy organizando un poquito la malla. Si es posible organizarla de una forma sencilla, digamos. Tampoco es que eso fuera un problema terrible. Finalmente uno tiene que fijarse cuando modela, tiene que fijarse en qué va a pasar al suavizar. Ese es un proceso inevitable aquí en Max si lo que pretendo es obtener un objeto realista, digamos. ¿Por qué realista? Porque en la vida real no hay aristas vivas. Nunca hay una arista viva en la vida real. Bueno, de pronto en un cuchillo, en una pieza mecanizada con un sistema, un proceso productivo que permita crear una arista viva, sí, pero no es habitual en casi ningún material. Ustedes vean una pieza de madera, una mesa, y miren que no hay esquina viva realmente. Siempre las esquinas se redondean un poquito. E igual nosotros aquí no vamos a modelar el objeto nunca con todas sus características y densidad de principio a fin. No, siempre los objetos vamos a terminar suavizándolos. Entonces, si yo suavizo un objeto, aquí tengo mil problemas porque hay un poco de caras que no tienen cuatro lados. Entonces, miren cómo esto queda aquí terrible. Y estos punticos donde están llegando más de cuatro lados, estos son a los que llamamos puntos de tensión. Y esos puntos de tensión, si no puedo evitarlos, porque ojalá se pudiera, pero no en todos los casos es posible evitarlos, esos puntos de tensión no deben quedar nunca a un borde, porque generan serios problemas en la malla. Si yo desactivo aquí el Edge Faces, miren estos lados tan feos que generó. Miren cómo aquí, por ejemplo, se hizo un hueco rarísimo. Aquí se hizo un hueco todo raro. Por acá tengo como un pedazo de malla salida. Aquí también ocurre, miren, por acá hay como un huequito. A este lado también un pedazo de malla que está como rara. Entonces es porque tengo puntos de tensión donde no debería tenerlos. Al borde. Volvamos a activar aquí Edge Faces. ¿Sí? Tenemos puntos de tensión en donde no deben quedar. Pero si esos puntos de tensión quedan sobre caras planas, sobre lados planos de la forma,
eso ya no va a afectar realmente la geometría. Entonces aparté esta para que miremos cómo resolveríamos ese tema de los puntos de tensión. Entonces dejemos esta suavizada, dejemos esta con el Turbo Smooth con dos iteraciones y pasemos a este objeto y vamos a tratar de resolver este objeto, solo el huequito, para evitar eso de las cuatro, de los puntos de tensión en el borde. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Mirar que esos polígonos de más de cuatro lados no queden al borde, sino que ojalá queden por acá sobre la cara plana. Entonces, lo primero que yo haría sería, bueno, miremos estos polígonos de aquí. Este polígono es un problema. Tiene uno, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. ¿Cómo resolveríamos eso? ¿Qué podríamos hacer ahí? Aquí está fácil. Voy a cortar o a conectar estos dos vértices. Este vértice con este vértice los conecto, conectar. ¿Y qué acabo de hacer? Acabo de crear dos polígonos de cuatro lados, este y este. Ambos tienen cuatro lados. Ahora he creado un nuevo punto de tensión. Este. Este punto de tensión, vamos a verlo de una vez. Turbo Smooth. Miren que a diferencia de este, donde el punto de tensión está, miren que el punto de tensión está aquí al puro bordecito, miren que en esta malla ya ahí no hay punto de tensión, el punto de tensión se creó aquí, sobre la cara plana, entonces ahí ya no tengo líos con la malla, miren que ahí está perfectamente suavizada, sin problema se ha creado la curva y no tengo lío con la malla, y que el punto de tensión haya quedado aquí sobre este lado, pues no hay problema, porque está sobre un pedazo que ya es plano en el objeto. Uy, se me perdieron los objetos. Ya. Se ha creado sobre un punto, sobre un lado que es plano en el objeto, entonces eso no va a representar un lío al ver el objeto. Y si ese objeto se moviera, bueno, ahí ya hay que ver. Si el objeto se mueve, estos puntos de tensión van a generar movimientos raros en la malla. Si por ejemplo estuviéramos modelando un personaje. Entonces si estoy modelando un personaje, ejemplo, y se crean puntos de tensión, es mejor que esos puntos de tensión se creen en partes donde la malla no se va a ver tanto. Por ejemplo, estoy modelando los brazos. Lo ideal sería que el punto de tensión no estuviera en el hombro, sino en la parte que sería la axila del personaje. Porque normalmente uno no va a ver esa parte de debajo del brazo en el personaje. O uniones como en la ingle, por ejemplo, donde normalmente no se va a ver. Mientras que si queda en el muslo o en la cadera hacia afuera, ese punto de tensión sí puede generar movimientos raros. Eso pasaba mucho en los videojuegos hace años, que al moverse el personaje le salían puntitas. ¿Sí? Seguramente algunos de ustedes lo recuerden si jugaban hace 10, 15 años. Salían puntitas en el personaje al moverse. Esas puntitas o esos pequeños puntos que salían del personaje al moverse eran puntos de tensión en la malla que no se habían resuelto correctamente y al moverse la malla, pues esos puntos de tensión generan esos comportamientos extraños. Si esos puntos de tensión están colocados en partes no visibles, pues puede que se genere el problema, pero no se ve. El usuario no lo va a ver, el jugador no lo va a ver, o quien esté viendo la animación, pues no lo va a notar. Entonces, podríamos seguir resolviendo aquí esta malla, volvamos al editable poly y seguimos mirando qué ocurre. Por ejemplo, acá otro punto de tensión donde no debe. Este polígono, de nuevo, uno, 2, 3, 4 y 5 lados. Aunque yo ya les dije que si no puedo evitar el, o sea, si no puedo generar un quad, es mejor que sea un pentágono. O sea, si no puedo generar un polígono de 4 lados, mejor que sea de 5. Pero aquí sí puedo volver esto de 4. Puedo seleccionar este lado. Vamos a hacer una selección en anillo, ring, la voy a conectar con un solo segmento en la mitad y ahora entre estos vértices que acaban de aparecer, este y este, hago una conexión entre ellos. Conecto y listo. Ahí eliminé ya el punto de tensión. Entonces miren la diferencia entre esta malla cuando suavizo a este lado. Miren que aquí punto de tensión en todo el borde. Punto de tensión que ya no existe aquí. Miren, ahí ya está todo cuadradito, continuo. Sigamos con este. Volvamos otra vez al polígono. Veamos qué más problemas. Otra vez este polígono acá. De nuevo fácil de resolver. Ni siquiera voy a ir a los vértices. Voy a ir de una vez a cortar. Cut. Y le digo que corte de aquí a acá.
Listo, resuelto ese. Este de aquí, este polígono de acá, 5 lados. Misma solución del anterior. Selecciono este lado, hago una selección en anillo, ring, conecto con un segmento, listo, y corto cut entre este vértice y este vértice. Listo, resuelto. Este de acá ya sabemos, mismo tema. De aquí, acá, corto y listo. Este de aquí, nada, selecciono este, ring, se me perdió ring, conecto con un... Uy, este sí se fue completo de lado a lado. Bueno, por eso la selección en anillo, porque eso me va a permitir saber hasta dónde va la secuencia. Aquí ya están conectados todos los lados, aquí no habíamos separado la forma, entonces la conexión va de todo alrededor de la figura. Listo, conéctelos con un segmento, ok, y cortamos cut entre este y... ¿dónde está? Por acá. Y este. Listo. Este polígono de acá, listo, fácil de resolver. Simplemente cortamos de aquí a acá y listo. Y este de aquí, cortamos de aquí a acá. Y creo que, este de aquí también está. Entonces selecciono este, me voy en anillo, ring y conectamos. Listo. Y cortamos donde debemos cortar, de aquí hasta acá. Y este lo cortamos de aquí a acá y listo. Creo que ya alrededor está todo en cuadraditos. Entonces vamos a ver la gran diferencia entre este suavizado. Miren, todo aquí están los loops perfectamente definidos. Miren, ahí está, todos perfectamente definidos. A diferencia de esto que tiene un poco de errores alrededor. Vean por qué la importancia de generar polígonos de 4 lados y no de cualquier cantidad de lados como tenemos aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos claros? ¿Dudas? ¿Huyeron cuando me acerqué? Nada, ¿vamos claros? ¿Bien? ¿Sin dudas? Bueno, bien, bien, bien. Vale. Ok, sin dudas. Bien, muchas gracias. Gracias por su respuesta. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué otras opciones tenemos por aquí en estos objetos? A ver, veamos, ya veamos. Bueno, les decía que aquí, por ejemplo, si tenemos un borde. En esta geometría tenemos un borde. Recuerden que los bordes son los lados de un objeto, de un hueco. ¿Sí? Son los lados de un hueco. Aquí hay un borde. Entonces es ese vacío que tenemos aquí. En esta, los bordes son estos. Aquí es estos espacios que están separados, que hay hueco entre ellos, esos son los bordes. Con los bordes tenemos una posibilidad. Ahora que estaba diciendo que necesitaba tapar este huequito de la mitad, pues tenemos aquí una posibilidad y es que podemos crear una tapa cuando hay un borde. El borde me da una opción dentro de editar bordes que es crear una tapa, cap. Entonces con eso yo puedo decirle tape esto y listo, lo tapó. Ahora, de nuevo, ¿qué pasa con este polígono? Pues que es un polígono de un poco non de lados que seguramente al suavizar nos va a dar problemas. Miren, miren lo que está haciendo. ¿Sí? A diferencia de este, donde como ahí sí resolvimos la tapita, pues la tapita está perfectamente cuadradita, mientras que miren esa tapa aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mirar la manera de, sí, hago esa tapa, entonces hago aquí el cap, eso está dentro de la opción de editar bordes, cap, y luego empiezo a romper esa tapa y a subdividirla. ¿Sí? Pero habría otra opción. Veamos esto cuántos lados tiene. De una vez vemos esta otra posibilidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados por abajo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados por acá. 2, 4 y 6, 6 y 6 y 6 por todo lado. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Me voy a la vista frontal y salimos del objeto. Listo, deseleccionemos el objeto. Es más, voy a apagar el Turbo Smooth un momentito, apaguémoslo. Recuerden que los modificadores se pueden apagar con este ojito que tienen antes. Entonces apago un momentico esto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un polígono. Vamos aquí a crear objetos, crear geometrías y voy a crear un plano, un pequeño plano.
Entonces creemos aquí un plano al ladito. Un plano que tenga 4 por, no, 6 por 6 lados. 6 por 6 lados. Listo. Y ubicamos ese plano, dejémoslo cuadradito, dejemos aquí como todavía es un plano, pues todavía tiene medida, dejémoslo de 10 por 10 centímetros y lo voy a ubicar más o menos en el centro de este hueco. Y me voy a una vista, a la vista superior, por ejemplo, y me aseguro, quitemos aquí la grilla G, y me aseguro de que esté a la altura que quiero de la perforación. Entonces vamos a ubicarlo por aquí. Miren que esa perforación no está totalmente plana, hay unos vértices que están por allá atrás. Voy a resolver eso de una vez. Dejemos este plano un poquito adelante, voy a coger esta malla, vamos a tomar los vértices, tomo todos los vértices de esa perforación y ¿qué hacemos? Make planar. ¿En qué eje? En Y. Entonces vamos aquí a Make Planar en Y. Listo. Ya se alinearon. Ya esa perforación está totalmente planita. Listo. Salimos del objeto. Tomo ahora este plano y lo ubico sobre ese borde. Aquí toca ojo. Bueno, podríamos utilizar. Ah, bueno, una opción que podemos utilizar. Los snap. Pero aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Prestarle atención a lo siguiente. Si yo activo los snap, le digo aquí a los snap, recuerden que los activamos y damos clic derecho para indicar cuáles voy a usar. Yo podría activar aquí vértices y podría decirle que quiero que este elemento se mueva de este vértice, por ejemplo, a este vértice. Vamos a ver qué ocurrió. Vamos a la vista frontal. Miren, él se movió efectivamente del vértice que sea que haya seleccionado, no sé cuál toqué, al otro vértice. ¿Sí? Se unieron ahí esos vértices. Yo quiero que ocurra eso, pero es decir, sí quiero que se alinee con este borde, pero no quiero que se pegue realmente al vértice. Solamente quiero que se alinee con ellos. ¿Qué hago en ese caso? Dentro de las herramientas de restricción, yo ya les había mostrado cómo abrir estas herramientas de restricción. Recuerden que para abrirlas, si no las tienen activas, simplemente dan clic derecho sobre algún espacio vacío en la línea, en la barra de herramientas, un espacio en gris, y ahí les aparecen las opciones que tenemos activas y las que no, y esa se llama Constraint. ¿Cuál era? Axis Constraint, esta, Axis Constraint. Si aquí tenemos activa esta opción, miren, esta que tiene un imancito, listo, solo con esa, y yo voy a restringir el movimiento a Y. Le digo que quiero mover este objeto de este vértice a, por ejemplo, este vértice. Vamos a ver qué ocurrió, miremos en la frontal. Miren cómo el objeto ya no se pegó, no se pegó a ningún borde, pero sí se alineó perfectamente en la vista superior. Vamos a wireframe, se alineó perfectamente a él. Porque, ¿qué hace esta opción de aquí? Hace que él entienda las proyecciones de esos puntos de referencia. ¿Sí? Que entienda la proyección. Entonces, por ejemplo, otro caso. Vamos a crear aquí, otra vez en el frente, creemos otro planito. Este plano de acá. Listo. Y yo quiero que ese plano quede alineado, perfectamente alineado con esta tercera línea de vértices que tenemos acá. Bueno, sería la cuarta, ¿no? La primera sería esta, la segunda sería esta, la tercera sería esta y la cuarta sería esta. Entonces, restringo el movimiento a Y, estoy en la vista superior, recuerden que estas restricciones son relativas, no siempre Y es lo mismo, no siempre X es lo mismo, no siempre Z es lo mismo, depende de la ventana en la que esté. En este caso quiero que se restrinja al eje Y activamos esa opción que es, yo no sé eso cómo diría en español, este es de Axis Constraint in Snap Toggle. Sí, no sé cómo sería la traducción. Y le digo que quiero mover en Y este objeto a, perdón, aquí estoy creando, mover, listo, este objeto de este vértice a este vértice de acá. Dije que a la cuarta línea, ¿no? A este. Listo, se alineó perfectamente en Y con esa línea de vértices, sin moverlo. Si esto no estuviera activo y le digo que se mueva de este vértice a este vértice, pues él lo lleva de vértice a vértice y se unió ahí con el objeto. ¿Sí? Entonces, es una herramienta muy útil al momento de hacer este proceso de modelado. Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces, ¿para qué hice ese planito de 6 por 6 caras? Voy a tomar este objeto, ya desactivemos los snap. Simplemente desactivo estos snap, ya voy a volver a poner esta barrita por aquí arriba
La saqué porque no se veía completo el iconito que necesitaba ver. Entonces vamos a tomar este objeto y dentro de los parámetros del objeto del editable poly, sin entrar en ningún subobjeto, no es necesario, hay una opción en Edit Geometry que dice Attach. ¿Qué es Attach? Es unirle a una malla otra malla. Entonces yo aquí le voy a dar Attach y a la malla seleccionada, a esta caja, le voy a unir ese plano. Hago clic y listo. Ese plano ya hace parte de esta misma malla. Son dos elementos distintos. Este es un elemento y la del planito es otro elemento. Pero ahora yo puedo hacer lo siguiente. Vamos a los bordes. Le digo que entre este borde y control este otro borde se cree un puente, un bridge. Y miren lo que está haciendo. ¿Sí? Lo está conectando, pero respetando los lados de esos bordes. Le doy a aceptar y listo, he resuelto esa malla. Ya todos estos son quads. Miren, ya está resuelta. Ah, pero es que aquí hace una cosa rara porque se conecta muy al... Sí, podemos resolver eso. ¿Cómo lo podemos resolver? Vamos a los polígonos. Selecciono estos polígonos de acá. Aquí démosle grow. Para eso está esa opción. Se me perdió aquí el grow. Grow, listo. Y aparece aquí una opción que se llama relax. Pero eso es de los polígonos. Eso debe estar por aquí aparece relax. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Relax, por ahí debe estar en algún lado. Si no está ahí, yo sé dónde está por allá arriba, pero espero encontrarlo por aquí. No está. Está arriba, profe. ¿Sí Muy estaba? arriba. Me la salté. Sí. Ahí. ¿Dónde la ves? Ah, ya, aquí está, sí, gracias. Relax, vamos a abrir sus parámetros. ¿Qué hace Relax? Permite eh, que la malla seleccionada o los polígonos seleccionados se adapten un poco más al exterior o a lo que tiene conectado por fuera. Entonces este relax permite hacer esto, miren. ¿Ven? Aquí se reacomoda un poco hasta cierto límite, ¿no? Llega hasta cierto punto. Entonces digamos que hasta ahí llega, como por acá llegó, se adaptó un poco mejor a la geometría externa, ya no es el planito totalmente cuadrado, no me deja aquí aumentarle la tensión, sino al máximo a 1, aceptamos y ya tenemos una malla un poquito mejor resuelta, miren. ¿Ven? Ya tenemos una malla casi igual que esta. Obviamente aquí yo me puse a alinear los vértices y entonces quedó mucho más cuadradita, pero esta está bien, funciona bien y la tenemos bien resuelta. Ahora que no, que es que quiero que ese huequito tenga este borde perfectamente definido. Ah, bueno, para eso, y esa opción sí ya la habíamos visto, dime, creo que por ahí alguien escribió algo. Eh, perdón, abramos aquí. Ay, no sé. No, no me aparece en el chat. Alguien había dicho algo, escrito algo. No lo veo. Bueno, si puedes habilitar el micrófono, porque creo que había una pregunta ahí. Si puedes habilitar el micrófono y preguntarme, por favor. Bueno, entonces que quiero que este borde quede redondeadito y es más, o sea, no queremos que esto, no quiero que esto quede así como tan suave, sino que él respete que es una cara plana y que este hueco que quise abrir pues se mantenga con la forma que le di. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues aquí nos vamos a Edge, voy a seleccionar este lado y ahí seleccionemos el loop. Listo. Y ahí utilizamos una opción de los lados que es chamfer, que como les dije, está en todas las opciones, pero no tiene mucho sentido en los vértices. Aquí sí. Aquí sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí sí, al hacer el chamfer, yo estoy dividiendo esta cara generando un borde adicional. Y ese borde adicional va a permitir que esa esquina se mantenga rígida. Rígida con cierto
cierto redondeado, ¿no? O sea, lo va a suavizar, pero ya va a suavizar específicamente entre esta cara. Recuerden que, y eso se los mencioné en la sesión anterior, si yo quiero que una cara se mantenga plana, pues tengo que agregar segmentos en esa cara. Bueno, ahorita vuelvo a hacer el ejemplo. Entonces aquí démosle un chamfer de 1 milímetro. Listo. Aceptemos. Ah, bueno, con el chamfer debemos prestar atención a una cosa y es esta primera opción. Porque resulta que desde la versión 2016 en adelante, si llegan a tener versión 2015 para atrás, esta opción seguramente no la van a encontrar. Y es que el chamfer ahora me permite decidir si yo quiero que ese chamfer sea en quads, en triángulos, uniforme, radial o en patch. Miren la diferencia. Yo le digo que sea en quads, pues aquí no hay mayor diferencia. Pero si le digo que sea en triángulos, bueno, es que la malla quedó muy bien organizada. No veo un caso en el que, ahorita miramos un caso, en el que él va a resolverla de otra forma, va a resolver el chaflán de otra manera. Otra vez por ahí escribieron. O no están escribiendo, no sé. Ah, sin dudas. Gracias. Listo. Vale. Entonces, bueno, dejémoslo acá. Pero recomendable, ahorita vemos el ejemplo, pero recomendable que esto se mantenga en quads para que el chaflán que él cree, o sea, los polígonos que crea la celda del chaflán, sean polígonos cuadrados. Repito, ahorita vemos un ejemplo y si alcanzamos, vemos un ejemplo y si no, lo dejamos para el viernes. Aceptemos esto. Y ahora voy a tomar los de este lado. Selecciono este lado. Vamos a hacer una selección en loop. Ok, hacemos el mismo chaflán, chamfer. Como ya le di el parámetro que necesito, voy simplemente a dar clic en chamfer. Ah, no me lo aceptó. No, me toca entrar aquí los parámetros. Listo, el mismo chaflán de 1 milímetro. Este es el valor del chaflán. ¿Sí? Entre más lo aumente, pues más chaflán hay. Entonces dejémoslo de 0,1 centímetros. Y aquí podemos agregarle subdivisiones a ese chaflán si queremos. Está en 0, pero yo puedo ir subdividiendo en más segmentos. En algunos casos es necesario, en otros casos no. En este caso no creo que sea necesario subdividirlo en segmentos. Le damos a aceptar y es probable que ya con esto este borde se mantenga recto. Si no, tendremos que agregar una conexión entre ellos. Vamos a ver el caso. Vemos el suavizado. Sí, más o menos. Sí, se ha mantenido recto. Entonces miren la gran diferencia entre este elemento y este elemento. Ahí está. Y como les he mencionado desde el principio, sí voy a agregar un segmento adicional de control. Entonces voy a decirle que quiero los lados, edge. Voy a tomar este lado, vamos a hacer una selección en anillo, ring. Ahí tenemos un loop creado y voy a conectar esos segmentos con un segmento adicional nomás en el medio. Solo uno como para dejar totalmente plana esa cara. Aceptemos. Y listo, esa cara ya sé que está totalmente plana. Les decía que algo que he mencionado desde el principio y debemos insistir en eso, cuando modelamos, rara vez vamos a empezar con todo el detalle que el objeto requiere y todos los polígonos que el objeto requiere. Normalmente debemos empezar con la mínima cantidad posible y vamos agregando detalle a medida que vamos modelando. Yo aquí le he ido agregando muchos más segmentos a este objeto a medida que lo modelo porque seleccioné lados que dividí, en fin, pero partí de una malla con poquitos lados. Y recomendación, cuando empecemos ya con una malla, una caja, una esfera, bueno, no es bueno empezar un modelo de una esfera, porque un modelo que empiece una esfera ya de por sí tiene un problema y son estas caras de arriba y las de abajo que son triángulos. Si ustedes quieren empezar un modelo de una esfera, es más recomendable hacer otra cosa, empezar de una caja que tenga subdivisión en múltiplo de 2, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil controlar con ese número las conexiones entre caras. Entonces, si por ejemplo quiero que una esfera, que esté, por ejemplo, de 4 por 4 lados, yo le podría decir esto que quiero que tenga 4 segmentos y 4 segmentos y 4 segmentos por cada lado. Voy a dejarla como caja, como cubo completo, digamos de 20 por 20 por 20. Listo. Y hay un modificador aquí en Max que se llama esferizar. Entonces vamos al panel modificar, desplegamos la lista de modificadores y buscamos un modificador que se llama esferizar, Spherify. Por aquí está.
Se me pierden. Spherify, aquí está. Spherify. Y ese modificador trata de convertir esto en esfera. Esta es una esfera que está totalmente hecha con quads. Si la suavizamos, pues tenemos una esfera más o menos. Más o menos porque no es totalmente esférica. Sí, eso que sea claro. Rotemos aquí alrededor del objeto. Miren, no es perfectamente plana. Trata de achatar un poquito las esquinitas. Sí, no es perfectamente redondita, pero sí se acerca mucho pues a una esfera. Si yo quiero que sea perfectamente redonda, entonces mejor no partir de 4 sino de 8 lados. Entonces si le doy 8 segmentos, 8 8 y 8 segmentos, la esfera queda mucho más redondita. Sí, miren, ahí quedó mucho más redondita. Y esta sí es una figura que está totalmente hecha de quads. Sí, ahí está. Todas las caras son cuadradas. Entonces, si quieren empezar de un objeto esférico, no van a empezar de una esfera, empiecen de un cubo que convierten en esfera. Es mucho mejor opción. Y esto además tiene otra opción, bueno, tiene otra ventaja, digamos, y es que si yo no quiero que sea cubo, sino más como huevito, entonces yo puedo decirle que sea, por ejemplo, un poquito más alto, y entonces al esferizar, pues él también se estira. ¿Sí? Él también se está estirando. Digámosle que va la opción final y él se va a estirar más por un lado y se empieza a hacer más huevito. ¿Sí? También opciones que nos da. Listo. Yo aquí iba con el... Ah, bueno, que cuando empezamos a modelar, pues normalmente empecemos con la mínima cantidad posible de malla y luego le vamos agregando el detalle. El ejemplo que daba la sesión anterior de modelar el auto. Yo no empiezo a delimitar el borde del auto perfectamente. No, me voy con lo... Abramos aquí, yo no voy a guardar esto. Abramos el archivo que guardé. Este archivo. Sí, si yo voy a modelar este auto, yo puedo decir, bueno, voy a empezar de un plano. Entonces me voy aquí a un plano desde la vista superior, top. Y digo que va a empezar de un plano que empiece aquí en el capó. Y voy a hacer un único plano. Este plano con un solo segmento por un lado, un solo segmento por el otro. Me voy al frente, lo ubico donde corresponde, a la altura que corresponde, es esta. Ahí por ejemplo me doy cuenta que ya empezar de un solo plano difícil porque ya no voy a poder dar curva. Entonces voy a decir, bueno, pues voy a agregarle a esto, vámonos a la perspectiva, voy a agregarle un solo segmento en el ancho. Entonces agregámosle un segmento en el ancho nada más y ahora sí ya lo convierto en Editable Poly y listo, este borde, vamos por los Edge y este borde, veamos aquí todas las ventanas. Cuando yo modelo con referencias, yo suelo cambiar la distribución de las ventanas. Si ustedes recién instalaron el programa y no le han modificado la interfaz, aquí al lado izquierdo les va a aparecer una barrita que yo ya no tengo disponible porque yo siempre lo cierro, pero podemos acceder a esto. Ah, bueno, esa barrita la pueden desplegar de nuevo como siempre. Clic derecho por aquí en un espacio vacío y esa se debe llamar, como nunca la uso, nunca sé cómo se llama. Este debe ser Viewport Layout Tabs. Es esta barrita de aquí. Esta barrita sirve solo por una cosa y es, en esta flechita aparecen diferentes configuraciones de viewports. ¿Yo por qué no la uso? ¿Por qué la cierro? Porque normalmente yo no estoy cambiando esto. ¿Sí? Normalmente yo trabajo en las mismas cuatro ventanas de siempre, pero cuando estoy modelando sí cambio la configuración, pero la cambio de otra manera. Me voy aquí a Views, Viewport Configuration, y aquí aparece algo que dice Layout. Y en ese layout yo normalmente trabajo en este modo. En este modo. Y lo que hago es que por aquí veo una vista plana, por aquí otra y por aquí veo la perspectiva. Y le damos OK. Y entonces así yo sé que lo que voy haciendo acá, lo voy viendo aquí. Entonces aquí voy a tomar este lado y este lado lo voy a bajar un poquito en Y, acá. Y este lado de aquí lo voy a bajar aquí un poquito en Y hasta acá. Y luego este lado los voy a bajar un poquito en Y hasta aquí. Listo. Y ahí empiezo a modelar. ¿Sí? Con el mínimo posible. Y me voy con la mínima cantidad de polígonos que me sea posible para el modelo.
Aquí, por ejemplo, voy a llevar este acá. Este lo voy a llevar a este punto. Y aquí yo ya sé que este corresponde realmente a esta cara. Y este corresponde a este borde. Y este corresponde a este borde. Y este de aquí corresponde a este borde de acá. Y este va sobre este borde. Y este de aquí estoy moviendo con restricción en eje, ¿no? Va sobre este borde. Porque lo que estoy modelando no es el capó realmente, sino este lado de aquí. Entonces digo, bueno, ahora necesito llegar hasta abajo. Seleccionemos los lados. Presionamos Shift. Perdón. Selecciono el lado, presionamos Shift. Y con Shift presionado muevo. Al mover con Shift presionado no muevo realmente el objeto, sino que creo uno nuevo. Entonces aquí creo un nuevo borde. Ese borde entonces lo desplazamos aquí en la frontal hacia abajo y ubicamos los vértices donde correspondan. Este vértice quiero que vaya aquí y este vértice quiero que vaya por acá. Listo, aquí creo que lo tengo que subir un poquito por acá y este bajarlo un poquito por aquí. De pronto un poquito más para atrás. Listo. Ahí hay que encontrar a veces puntos medios, ¿no? Porque realmente si uno se fija en la superior, este vértice debería ir por aquí. Pero si se fija en la frontal, miren que entonces queda muy atrás. Entonces no, que llévelo para más para adelante. Entonces aquí o acá. No, pues un punto medio, ¿no? Un punto medio donde me sirva para ambos, porque obviamente las referencias, a menos que la referencia sea extraída de una malla ya modelada, las referencias no son perfectas. Esto es un dibujo. Y pues en el dibujo no es perfecta la ubicación de las líneas, ¿no? Entonces hay que encontrar esos puntos medios. Y vamos, repito, con la mínima cantidad posible de malla. Mínima cantidad. Aquí, por ejemplo, para hacer el capó, lo que hago es tomar este borde y este borde, presiono Shift y los muevo. Listo, por acá. Y esto lo voy a alinear en el eje Y. Entonces vamos aquí a Make Planar en Y. Listo, y eso ya me da un punto de referencia. ¿Y ahora qué hago? Quiero ir viendo de una vez cómo va quedando el carrito. Entonces, un reflejo. ¿Cómo es el reflejo? Recuerden que eso es un modificador. Entonces, vamos al Editable Poly. Aquí voy a hacer un paréntesis y es cuando vamos a empezar a trabajar con modificadores al modelar, presten la atención a que no estén en un subobjeto, porque hay algunos modificadores que pueden afectar específicamente al subobjeto seleccionado. Es decir, si yo por ejemplo digo que estoy en los vértices y selecciono solo estos vértices y esos vértices, estando en esos vértices, asigno un modificador, no todos, pero repito, algunos, ahorita no recuerdo exactamente cuál, por ejemplo, pero por ejemplo, si asigno, no, este no, este creo que sí se le asigna, no, miren, por ejemplo este, si ven que estoy doblando solo esos tres vértices, no estoy doblando toda la malla, sino solo esos tres vértices, porque el modificador está actuando sobre los subobjetos seleccionados. Entonces aquí la recomendación es, antes de asignar el modificador, a menos que eso sea lo que quieran, asegúrense de no estar en ningún subobjeto. ¿Cómo sé que no estoy en ningún subobjeto? Porque cuando estamos en un subobjeto, uno, el subobjeto se resalta en azul y dos, al lado aparece el icono del subobjeto seleccionado. Si no estoy en ninguno, no hay icono. Entonces, en este caso, si asigno el modificador, si le doy Bend, ahora sí voy a doblar toda la geometría, ¿ven? Ahora sí doblo toda la forma, no solo los vértices que tenía seleccionados antes. Bueno, listo. Entonces tengo esto aquí y voy a asignarle el modificador Mirror. Bueno, aquí no se llama Mirror, se llama simetría, Symmetry. ¿Sí? Symmetry. Aquí el problema de la simetría es la siguiente, y es que ya sabemos, eso ya se los había mencionado, que cuando asignamos el modificador simetría para generar el reflejo, él va a ubicar el espejo en donde esté el punto de pivote del objeto. Entonces yo ya sé que aquí el punto de pivote está en el lado equivocado, ¿sí? No está donde correspondería. Entonces, primero no sé si esta es la mitad, creo que estoy un poquito más para arriba de lo que debo. Vamos a mover esto un poquito para abajo, tal vez este sea un mejor punto. Ok, y voy a mover el punto de pivote de una vez. Entonces nos vamos aquí a jerarquías, afectar punto de pivote y voy a decirle a ese pivote que quiero que se alinee, eso ya lo vimos, alinear con este objeto solo en Y al máximo. Y punto de pivote con máximo, no, mínimo, no, máximo. Aplicar, ok, ¿dónde quedó? ¿Y por qué se está yendo por allá? Ese no es mi punto de pivote.
Entonces, alinear. Ah, es que seleccioné fue el plano. No, con este objeto. Con este objeto, ahora sí. En este caso será en Y. Ahora sí. Por eso tengo abiertas las tres ventanitas. Ahora sí, porque es que había seleccioné fue el planito de abajo. Listo, con este plano en Y, punto de pivote al máximo. Listo, aplicar, ok, listo, ya tenemos el punto de pivote donde es. Salimos de este botoncito, afectar pivote. Y ahora sí voy al modificador, vamos a modificar, buscamos el modificador simetría, symmetry. Él ya está generando el espejo, pero él lo genera por defecto en X. No, esta vez queremos el espejo en Y, no en X. Entonces activamos Y, desactivamos X. Ahí está. Ya les dije que él refleja específicamente para un lado, en X refleja para la izquierda, en Y refleja hacia abajo. Entonces, si justamente el lado que tengo modelado es el de abajo y quiero que refleje el de arriba, pues debo invertir el reflejo. Entonces simplemente activamos aquí flip y listo. Ahí ya tenemos. Que el espejo no me dio donde era. Ah, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Desplegamos, el modificador tiene una flechita, quiere decir que hay un subelemento, ese subelemento es el espejo, voy aquí a mirror y muevo el espejo a donde corresponda para que la simetría de donde debe dar, aquí, listo, ahí está, ok, listo, entonces ya estoy modelando en simetría y en este caso, si vamos a suavizar, yo no suavizo la malla y luego hago la simetría porque miren lo que ocurre. Si yo suavizo, estando en la malla, suavizo y luego hago la simetría, aquí el objeto seguramente se va a romper en algún punto, en el medio. Si el suavizado va luego de la simetría, entonces sé que él no va a separar estos dos lados. En este momento no se separan porque estaban planitos, pero cuando empecemos a agregarle a esto detalle, muy seguramente si el suavizado está antes de la simetría, él va a romper la malla en la mitad. Entonces asegúrense de siempre de que en el caso de modelar con simetría, el suavizado se aplique después de la simetría, no antes. ¿Listo? Y miren, ahí ya estamos modelando nuestro auto. ¿Y con cuántos polígonos tenemos? Uno, 2, 3, 4 y 5 polígonos. Miren ya lo que tenemos de nuestro auto. Y ya, pues si quiero que sea más curvito, pues ya le agrego iteraciones al suavizado y lo vamos haciendo más curvito. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Si vamos más o menos claros. Bueno, ok. ¿Qué otra cosa? Sigo con las mallas. Volvamos a este, dejémoslo guardado y reseteemos. Si salvemos esto. Ok, reseteamos, sí. Ok, otro elemento voy a hacer aquí hagamos un plano que mida 100 por 100 y que tenga dos segmentos, dos segmentos. Listo. O es más, hagamos este. Ahí alguien me está escribiendo que se les había ido la señal. Perdón, un segundo, perdón. Ya, disculpen. Bueno, activamos aquí Edge Faces. Miren porque yo quito siempre esa grilla. Porque cuando uno está haciendo un proceso de modelado poligonal, las líneas del objeto más las líneas de la grilla es súper confuso. Entonces, dime, no me asusten. Miren que una vez ya me pasó que estaba yo en plena clase y de pronto alguien habilitó el micrófono por accidente y por allá se oían gritos y auxilio y no sé qué. Yo, ay, jue madre, uno qué hace ahí. Eh, esperen un segundito. Si es que me están diciendo del grupo que están sin señal. ¿Qué pasó?
Ahí estoy preguntando en el grupo qué pasó. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Quiénes están aquí? ¿Sí me están escuchando? ¿No me están oyendo? ¿No? No. Ay, carajo. Volví. ¿Ya ahora sí me escuchan de nuevo? Sí, profe, ya. Ay, gracias. ¿Hace cuánto me fui? Hace un montón, profe. ¿Y cuánto es un montón? ¿A las 8:45? ¿8 y ¿A las 8:30? Sí. Discúlpeme. Menos mal, quedó grabado. O sea, grabado sí está. Porque la grabación no depende de mi conexión, la grabación es local. Entonces, estos 20 minutos no los voy a repetir. Les muestro lo que estaba haciendo mientras tanto. Estaba modelando el carrito. ¿Hasta dónde me vieron? ¿Sí alcanzaron a ver cuando abrí el archivo del carrito? No, ni siquiera eso. Ah, bueno, miren lo que ya alcancé a hacer. Eso lo ven por favor en el video. O sea, ahí como ya vamos como hora y cuarto cuando se desconectó entonces por ahí de la hora y 10, hora y cuarto, estos 20 minuticos, por favor, véanlos en el video para no repetirlos, ¿vale? Que fue cuando hice esta parte Dale. del objeto y modelé esta pieza. Qué pena con ustedes, no, no, hasta ahora veo que me desconecté. Nada, reseteemos esto y reseteemos acá. Bueno, voy a igual a explicarles un par de cosas adicionales. Repito, qué pena, pues van a entender plenamente todo cuando vean ya el video. Les estaba diciendo al final, ya antes de darme cuenta que avisemos que ya regresamos. Listo. Les decía que cuando modelo, hago modelado poligonal, siempre por esto es que desactivo la grilla, porque esas líneas del objeto más las líneas de la rejilla pues resultan súper confusas. Entonces por eso siempre quito estas lineecitas. Vamos a cambiarle el color a esto. Ok, listo. Bueno, eh, entonces veamos. Les iba a mostrar ahí un par de cositas adicionales. Dejemos esto en 2 por 2 segmentos y que mida 40 por 40 este plano. Ok. Bueno, algunas opciones de este editable poly que no les había mostrado todavía son, por ejemplo, la extrusión. La extrusión con polígonos, digamos que no hemos trabajado específicamente con los polígonos. Entonces yo voy a tomar aquí los polígonos, voy a tomar este polígono y dentro de las opciones del polígono está la extrusión. La extrusión permite crear a partir de un polígono caras adicionales. Digamos aquí puedo decirle que esto se extruya 20 centímetros y acepto, pero caras vacías. ¿Sí? Eso ténganlo muy presente, son caras huecas. ¿Sí? Entonces después tendríamos que tapar esta cara. Si selecciono más de un polígono, por ejemplo en este caso estos dos polígonos y los extruimos,
digamos 20 centímetros, entonces miren el resultado. ¿Sí? Si lo seleccionamos por aparte, si extruyo este polígono 20 centímetros y luego extruyo este polígono los mismos 20 centímetros, pues queda una cara en la mitad. Y son dos caras, es más. Ahí hay dos polígonos. Este es un polígono, miren, y ahí hay otro. ¿Ven? Ahí hay dos caras realmente. Entonces, temas a tener en cuenta. Pero en Max, desde la versión 2023, apareció una opción adicional. Y esa opción adicional es una que SketchUp ha tenido toda la vida. Pero resulta que se dieron cuenta en Autodesk que especialmente quienes hacen modelado arquitectónico se estaban pasando a SketchUp porque les resultaba más fácil modelar por una muy simple herramienta. Y es que ahora yo puedo seleccionar los polígonos, presiono Shift y con Shift presionado extruyo. Esto siempre ha existido en SketchUp. Así es que ustedes modelan en SketchUp, quienes saben SketchUp, así es que se modela, ¿no? Tomo esto, presiono Shift y extruyo. Y ahí creo una nueva cara. Tomo esto, presiono Shift y con Shift presionado extruyo. ¿Sí? Así es como siempre han modelado en SketchUp, ¿verdad? Pues así se puede modelar ahora en Max. Entonces podemos utilizarlo, por ejemplo, para partir de una planta y empezar a modelar a partir de una planta, utilizando esta opción que resulta bastante interesante, ¿no? Esto no existe antes de la versión 2023. Si tienen una versión anterior 2022 para abajo, esto no lo van a poder hacer. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Solo extrusiones. O sea, seleccionar los polígonos, vamos aquí a extruir y extruimos con un valor determinado. Y aceptamos este y este. Digamos aquí los voy a extruir todos, acepto. Luego voy a extruir estos tres, este y este, los voy a extruir. Ok, y ahora solo este y lo voy a extruir. Ok, listo. Aquí tenemos una figurita, todo está hueco por debajo. ¿Cómo lo tapo? Fácil, voy al border, selecciono todo ese hueco, le doy cap para que cierre la figura y vamos a cortar, cut, y cortamos de este vértice a este de aquí y de este vértice a este de acá. Y listo, tenemos todo en quads perfectamente modelado. Entonces, bueno, y otra ventaja que tiene esto, es más, de una vez les muestro las otras opciones que aparecen en los polígonos. Porque en los polígonos, específicamente en la edición de polígonos, aquí en Edit Polygons, aparecen Extrude, Outline, Bevel, Inset, Bridge y Flip. Outline. Outline, si seleccionamos este polígono y vamos a Outline, él lo que va a hacer es ampliar o disminuir ese polígono con un valor. ¿Sí? El polígono mide 20 por 20 porque yo hice todas las caritas de 20 centímetros. Entonces mide 20 por 20. Pero si lo quiero achicar un tanto, pues le digo que se achique, por ejemplo, un centímetro, menos un centímetro. Entonces ahora me dirá 18 por 18 porque es un centímetro por cada lado. Entonces me dirá 18 por 18. ¿Sí? Eso es outline. Otra cosa es el inset. Inset lo que hace es crear un polígono interno a cierta distancia, pero los polígonos que lo conectarán siguen siendo quads. Entonces yo le voy a hacer, por ejemplo, un inset a este a 2 centímetros. Aceptamos y se ha creado este polígono nuevo. ¿Sí? Este polígono, vamos esto en Y, miren, un polígono nuevo, pero las caras que lo conectan siguen siendo cuadrados. Y esa opción que les hablaba, les mencionaba de modelado, también funciona hacia adentro para hacer subtracción. Si yo presiono Shift y muevo esto, por ejemplo, en Y, pues creo una nueva cara. Pero si la muevo hacia adentro, crea un hueco. ¿Sí? Crea vacíos. Entonces, súper interesante este parámetro nuevo en Max. Insisto, parámetro que existe desde el 2023. Antes no existía esa opción. Sí, podíamos extruir. Entonces yo puedo extruir de manera negativa también. Sí, exacto. O sea, sí tenemos la opción, pero no la tenemos de forma dinámica. No es presiono shift y muevo, no, sino que tocaba entrar a extruir y darle valores a esa extrusión y en fin.
Bueno, eso es inset, entonces, crear una cara hacia adentro. Eso sí es solo hacia adentro, por eso se llama inset, no outset, solo hacia adentro. Bevel permite angular una cara. Entonces, si vamos aquí a Bevel, él lo que va a hacer es crear una extrusión, pero esa extrusión tiene un valor de ampliación o disminución de la cara nueva. Entonces yo puedo hacer, digamos, esto a 10 centímetros con un bevel de -4, acepto, y ahora este polígono de arriba le voy a hacer otro bevel a 10 centímetros, pero con un ángulo de 4, 8 positivo en este caso. No, sí, 4 positivo, perdón. 4 positivo, aceptamos, y ahí tenemos ese parámetro. ¿Listo? Yo lo que les estaba mostrando hace un momento era cómo suavizar. Yo no sé si esa parte la alcanzaron a ver de cómo suavizo una forma si quiero mantener, o sea, solo suavizar bordes y no toda la geometría. No sé si eso lo alcanzaron a ver o no. ¿Me confirman si alcanzaron a ver ese pedacito? Que era cuando tenías los módulos cuadrados como que estaban en verde y tú los Que estabas... estaba editando el hueco ese. sí, Ah, ok. Ah, vale, vale. Entonces sí, esa parte la alcanzaron a ver. Listo. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo quisiera suavizar esta forma, además que aquí como tengo esta cara va a quedar rara, pero si suavizamos esta forma, pues toda la geometría se suaviza así. Si este es el resultado. ¿Qué pasa si yo quiero suavizar? Bueno, ahí queda un sofá extraño, ¿no? Formas de modelar. No crean, más de una vez en la universidad el resultado de mis entregas fue un accidente de modelado. A veces resultan ideas ahí interesantes. Tengo una idea de una nueva silla. Entonces, bueno, en este caso yo quiero suavizar esta geometría, pero solo que se suavicen los bordes y que no se suavicen las caras internas, pues tendría que encontrar la manera de generar esa división en las esquinas. Entonces la forma recomendable en este caso sería vamos a los lados, selecciono los lados que quiero suavizar, digamos aquí conectando esto. Aquí la selección va a ser medio complicada porque tengo que seleccionar bien los bordecitos, solo los bordes. Es más, aquí voy a salirme de mover y voy a ir a seleccionar, porque cuando uno selecciona estando en mover, suele ocurrir que mueve las cosas. Entonces me voy a ir solo a seleccionar y con eso me aseguro de no ir a mover nada. Y selecciono solo los bordecitos que quiero que se redondeen. Este borde, listo, este, y 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 estos de acá, y estos de aquí, estos de acá. Listo, creo que ahí tengo seleccionado todo el borde. Creo que sí. Ah, estos también. Estos también quiero que se mantengan. Este también. Sí, son solo las caras internas las que no necesito suavizar. Listo, digamos que esas son las caras que quiero mantener rectas. No sé si estas de aquí también valga la pena. Sí, digamos que sí. Entonces estas y estas también. Ok. A ver, en este caso, la opción ideal en esta nueva versión de Max es utilizar el chamfer. ¿Sí? Hacer un chamfer a cierta distancia, digamos un chamfer aquí a 2 milímetros, asegurándome, y aquí es donde les decía que íbamos a ver casos donde esto sí funcionaba o no. Aquí sí es diferente si yo le digo que resuelva ese chamfer en triángulos. Miren, porque él sí hace el chaflán, pero miren que en cada región donde se encuentra el chaflán crea un triángulo, lo cual es un problema serio. Ya les muestro por qué es un problema serio. Primero, estoy creando puntos de tensión donde no debo. Miren, si suavizo, ¿sí? Estoy creando puntos de tensión donde no se deben crear puntos de tensión.
en todas las esquinitas. Sí, démosle a esto mayor, por ejemplo. Miren, aquí hay puntos de tensión, en fin. Entonces, nada, resolver eso en triángulos no nos funciona. Listo, vamos a los edge. Pero no he perdido la serie. Ah, bueno, aquí hay una cosa que es útil y es guardar selecciones. Como la selección es tan complicada a veces en Max y uno se lleva tiempo a veces seleccionando lo que quiere, pues aquí se pueden guardar selecciones. ¿Cómo guardo selecciones? Una opción es aquí arriba. Dice crear set de selección. Sí, ahí está, crear set de selección. Yo puedo crear ese set de selección y decirle que voy a crear un nuevo set de selección. No me está dejando crear un set de selección con los lados. Bueno, como que este solo funciona para objetos. Vale. Sí, ni modo, no me está dejando. Porque aquí yo le puedo poner nombre y decirle que guarde eso como un grupo de selección. Y después puedo seleccionar lo mismo que haya seleccionado, seleccionarlo con esta ventana desplegable. Pero aquí también tenemos una opción. Y es que esos elementos seleccionados se pueden convertir. Por aquí hay una opción, a ver dónde está, en un grupo de selección. Probablemente arriba en el área de selección, ¿no? A ver, backface no, soft selection no, no está aquí. Y hay otro tema, pero ese sí no lo quiero tocar ahorita porque ese es bastante complejo y es los grupos de subdivisión, pero eso y de suavizado, pero esos no los quiero tocar ahorita. No, no sé por qué no está aquí la opción. Bueno, se me perdió la opción de guardar este grupo de selección. La voy a buscar y se las cuento el viernes porque ahorita me perdió. ¿Dónde está para guardar esa selección? Pero bueno, volviendo al cuento, les decía que si aquí hago un chamfer, pero en lugar de decirle que lo resuelva en triángulos, le digo que lo resuelva en quads, pues él va a buscar que los objetos resultantes sean efectivamente cuadrados. Sin embargo, aquí, por ejemplo, tenemos un problema y es que sí resuelve la esquina, pero las aplana bastante. ¿Sí? Las aplana. Por eso aquí tenía otra forma, que era patch, porque este patch resuelve en quads, pero no los genera planos, sino que los deja curvitos. ¿Sí? Miren, deja la esquina curvita. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo ideal sería resolver ese chamfer en patch, no en quads, no en triads. Listo, resolvemos y ya aquí tenemos un, digamos, seguramente al suavizar pues tendremos una forma más cercana a lo que quería. Ah, sí me faltó suavizar este borde y este borde de acá me faltó suavizarlos. ¿Sí? Por aquí tenemos un punto de tensión, pero está sobre la cara plana. Ese punto no importa ahí. Por aquí tenemos, por el inset, tenemos otra geometría rara, pero bueno, aquí hay un punto de tensión que sí es preocupante y es este, porque además aquí se está generando otro. Entonces puede ser que ahí sí me dé algún error en la malla. Pues está sobre la cara plana, entonces posiblemente no sea lío, pero ahí yo intervendría un poco, posiblemente dividiendo la malla. Sí, aquí. Ah, pues es que este polígono, miren, al crear eso, aquí se creó un polígono de más de 4 lados. Por eso está resolviendo lo raro, porque miren que aquí lo dividió en 2 caras más. Entonces ahora ese polígono tiene 6 caras. Entonces tendríamos que hacer lo mismo que hicimos antes. Partir esto en dos, para que queden dos polígonos de 4 lados y no uno de 6. Habría que ver si aquí pasa lo mismo. Miren, aquí seguramente pasa lo mismo. Tengo un polígono que tiene 6 lados. Entonces, bueno, eso ya vimos cómo se resolvería. Entonces, para resolver esos temas, quería mostrarles lo del chamfer, cuál es la diferencia entre resolverlo en triad, en quad, en patch, en fin. Hay otra opción para dividir esto, vamos a ver si el control Z me llega hasta allá, sí, y es esta opción que se llama Swift Loop. Swift Loop. Pero es un poco más trabajosa. ¿Por qué? ¿Qué hace este Swift Loop? Que está aquí dentro de los hechos. Sí, por aquí está abajito
Ese Swift Loop creo que está dentro de Geometry. Por aquí debe estar ese Swift Loop en algún lado. Así como se me perdió. Aquí está, no, Quick Slide, Split. Bueno, no sé aquí dónde esté Swift Loop. Sé que está ahí en algún lado, pero ahorita no lo encuentro. Pero está aquí arriba. Estas opciones, estas herramientas que están aquí desplegadas son las herramientas de modelado. Esas herramientas puede que no las encuentren así abiertas, a veces están aquí cerraditas, todo se abre y se despliega con esta flechita. Tú no escoge el modo de trabajo que quiera. Si lo escoge comprimido, entonces tiene que ubicar el cursor sobre cada persiana para que se despliegue o sobre cada panel para que se despliegue. Si no aparece aquí ya desplegado. ¿Sí? Entonces ustedes escogen si quieren en un modo o en otro. Eso depende del espacio que tengan para trabajar, ¿no? Entonces yo siempre lo dejo aquí desplegado y este Swift Loop hace lo siguiente y es, a medida que ustedes ubiquen el cursor sobre una cara, él encuentra qué secuencias, qué loops existen o qué rings podría ser, qué rings existen y yo podría entonces empezar a conectar esto, por ejemplo, por aquí y por acá, luego por aquí y por acá y luego conectar este por aquí y por acá y este por aquí y por acá. Y así irme con cada borde hasta definir correctamente. Aquí, por ejemplo, nos faltaría uno por acá, faltaría un loop por aquí, por acá. Entonces, es una opción muy manual, pero en ocasiones, pues resulta útil si no tengo que hacer un chaflán a todo. Aquí me falta un loop por acá. Si no quiero hacerle un chaflán a todo, no necesito hacer chaflán y lo que sea, pero quiero que al suavizar la forma se conserve con ciertos lados rectos, pues podríamos recurrir a esta herramienta de Swift Loop. Ahí creo que me faltan loops, pero ya puedo mostrarles el caso. Miren que ya al suavizar, él ya conserva la forma y ya está suavizado, ¿no? Sí, entonces, pues también es una opción que puede resultar útil. Repito, Swift Loop, que sé que está aquí en algún lado dentro del panel de modificar, en alguna parte en los Edge, o no sé si esté dentro de los polígonos tal vez, pero por algún lado está ese Swift Loop. Pero si no lo encuentran aquí, Swift Loop está allá arriba. Esto es lo que está buscando ahorita, los grupos de suavizado, pero está solo en los polígonos. Entonces, si no lo encuentran por aquí en alguna parte, entonces está aquí arribita en las herramientas de modelado. Bueno, con eso los dejo, ya he abarcado varios temas. Finalizamos entonces por hoy. Nos vemos el viernes ya para cerrar el curso. Puedo darles espacio, digamos que ya nos pidieron ir cerrando temas, pero puedo dar espacio hasta el martes a más tardar en la noche, digamos tipo 7 8 de la noche el próximo martes, dentro de 8 días, para que suban las evidencias y cerrar el mismo martes el curso. O sea, a las 8 de la noche cierro la recepción de evidencias, reviso y de una vez evalúo y cierro el curso. Aprobados los que entregaron y cumplan, no aprobados los que no entreguen, para darles tiempo para desarrollar la evidencia, para que hagan su modelo y lo puedan entregar. Máximo plazo, porque como les digo, el martes a más tardar ya tengo que cerrar los complementarios. Entonces, para que lo tengan presente, la evidencia, ya saben, se sube por Classroom. Creo que ya está el espacio, si no ahorita... Ah, no tenían ni Classroom ustedes. Perdón. Ya ahorita me siento a crear eso. Entonces yo les aviso ya por el grupo para que tengan el espacio, porque si empiezo a recibir por correo, después se me pierde que yo le envíe el correo, que no lo recibió, que bueno, entonces nada. Solo Classroom, ahorita lo habilito y se los envío una vez. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de retirarnos, antes de finalizar la sesión? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Em, digamos, las evidencias son los ejercicios que tú nos has pedido. Digamos, la clase pasada tú nos mandaste buscar unos muebles, entonces sería un mueble de esos más la entrega que tú No, hiciste no, no. solo es uno. Solo un modelo que es libre.
cada uno de ustedes seleccionó qué quería modelar y estará modelándolo. Entonces, el modelado es totalmente libre, no tiene restricción. Lo único, insisto, lo he dicho ya varias veces, que no sea tan sencillo, o sea, que no quiero recibir una caja, una esfera como modelo. Eh, Listo. pero, pues tampoco les restringo yo ni que tenga que tener tantos polígonos, ni, no, un modelo libre que yo vea, pues que está hecho. A ver, es un curso, no sobra que aquí alguna persona se encuentre solo por la certificación. Yo siempre que imparto estos cursos complementarios confío en que están es porque quieren aprender. Pero digamos que sí me ha pasado en un par de ocasiones que me envían modelos descargados y yo normalmente me doy cuenta de eso, ¿no? De cuando un modelo sí está hecho por alguien que está aprendiendo, a cuando descargaron una malla y me la enviaron queriéndola hacer pasar como su evidencia. Obviamente no siempre me daré cuenta, pero digamos que normalmente hay formas de notarlo. Entonces nada, pues simplemente espero que ustedes lo hagan. No espero supermodelos, obviamente. Es un curso muy corto y apenas están empezando a aprender. Algunos no tenían ni idea de Max al empezar este curso. Entonces pues no espero supermodelos. Repito, no una caja, no una esfera, pero algo sencillo, pues yo lo consideraría válido siempre y cuando vea que aplicaron las técnicas o algunas de las técnicas que hemos estado viendo en el curso. Entonces, si no se afanen tanto por qué modelo, algo no se compliquen tanto la vida. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces las y los dejo. Nos vemos el viernes ya para cerrar el curso, última sesión, el viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Qué pena el inconveniente. Ahí vean el videito. Eh, sí, como de la hora 40, esos 20 minutos que se perdieron. Entonces, nada, cualquier cosa, les voy a subir el video ahorita. Llevamos ya hora y 56 minutos. Entonces, ahorita mismo les subo el video para que lo puedan ver ese pedacito. Muchas gracias, cuídense mucho. Tengo aquí ya la grabación.